La revista Trump ha declarado a Trump persona del año. Sí, me parece. ¿Qué ibas a hacer? Sí, tenía que haber perdido. Es increíble que haya ganado. Eh, Hubiera sido genial que nombraran a Elon Musk persona del año. A Trump le revienta el hígado ahí mismo. Pero vamos, le hubiera estallado el hígado. Ha sido un espectáculo sanguinolento, horroroso. No, mira, mejor hablemos de que el atleta del año es Caitlin Clark, ¿no? Que es uno de mis ídolos deportivos de este año. Una jugadora de baloncesto como no ha habido ninguna hasta ahora. Si no fuera un insulto, porque no tiene sentido compararla con jugadores masculinos, porque pues, como el propio Steph Curry dijo, no pueden decir que es la Steph Curry femenina, porque es quitarle méritos a ella, ¿no? Yo soy el Steph Curry masculino, yo soy el Caitlin Clark masculino. Pero hagan de cuenta la garra y la capacidad de pasar de Larry Bird con la fuerza defensiva, sobre todo de Magic, con el absoluto descaro de Kobe Bryant y la capacidad de tirar desde afuera del estadio que tiene Steph Curry. Eso más o menos empezaría a definir a Caitlin Clark como baloncestista. La he visto hacer cosas que son verdaderos encajes de pases. Ha roto el récord de asistencias en un año en el básquetbol femenino. Eh, Es la primera rookie, la primera novata de primer año que hace un triple doble, luego hizo un segundo triple doble. eh, es la rookie con más puntos anotados, con más triples anotados. Es un fenómeno. Y ha sido nombrada atleta del año. Y me parece mucho más interesante ella que Donald Trump, sobre todo porque ella solo puede hacer el bien. He visto entrevistas con ella, además, es una persona de una madurez admirable a los 22 años, cosa que pasa también con The Warren, que las he comparado mucho. Eh, pero prefiero hablar toda la vida de Caitlin Clark que hablar de Donald Trump.